Hola amigos y bienvenidos a otro vídeo, patrocinado por Sunfo, estación de energía portátil. Y lo más interesante de esta estación de energía es que no es para nosotros, sino para vosotros. La vamos a sortear en nuestro Instagram el domingo que viene. Así que si quieres participar, si te interesa esta estación de energía, solo tienes que meterte en nuestro Instagram, en la última publicación que verás esta estación de energía, y comentar. Solo tienes que seguirnos y comentar el post. Mientras más comentarios dejes, más posibilidades de que te toque, por supuesto. En este vídeo les vamos a hablar de las mayores cagadas que cometimos camperizando nuestros otros vehículos y que nos han llevado, diré irremediablemente, a ese camión Nissan Capstar doble cabina con caja, en el que pretendemos solucionar, solventar o parchear todos los errores cometidos, todo ese lastre que tuvimos en nuestras anteriores camperizaciones. Si te interesa saber de qué nos arrepentimos sobre todo y que te sirva de inspiración para no cometer los mismos errores, quédate hasta el final. Bueno, y antes de nada os enseñaré esta estación de energía portátil, una estación de energía portátil pequeña, pensada para pequeños vehículos o como fuente de alimentación o fuente de apoyo para tus pequeños quehaceres del día a día viajando en camper. Es la estación de energía portátil Sunfo de 652 vatios horas de capacidad de batería de litio y 600 vatios de potencia de inversor, de potencia 220 con picos de hasta 1200. Es posible cargarla naturalmente desde placas solares, desde una red 220 y también desde carga desde alternador con una toma de mechero, algo muy práctico viajando en autocaravana o en camper. Por supuesto cuenta con dos salidas a 220 en la parte frontal, una salida, una tomita de mechero en la parte superior, dos puertos de carga tipo USB 3.0, otros dos puertos tipo USB-C y tres salidas a 12 voltios de conectores rápidos. Tiene por supuesto la pantalla digital que te indica el proceso de carga en el que se encuentra, cuántos vatios estamos recibiendo, bien sea desde placa solar o desde el alternador, y también una estimación de autonomía de lo que te queda en base a lo que estás consumiendo. Y en la parte trasera una luz que, bueno, si estamos pensando en una utilidad tipo más camping de aventura, puede venir bastante bien en multitud de ocasiones. Si quieres participar, si te interesa esta estación de energía, solo tienes que meterte en nuestro Instagram, en la última publicación que verás esta estación de energía, y comentar. Solo tienes que seguirnos y comentar el post. Mientras más comentarios dejes, más posibilidades de que te toque, por supuesto. Muy bien, y vamos al meollo de la cuestión, al kit de este vídeo. Bueno, lo que voy a hacer es un pequeño repaso de los vehículos que hemos tenido y qué hándicap nos llevaron a cambiarlo en cada momento. Comenzando por la Renault Master del 2003 que tuvimos, nuestra primera camper. Era una Renault Master L3 H3, furgón de carga que convertimos a camper, a vehículo vivienda. Una viajan 3, duermen 2, se podría decir, porque la cabina quedó intacta, no hicimos modificación de plazas y solo había una cama en la parte trasera. La camperización a grandes rasgos era una camperización correcta, pero tenía una serie de incompatibilidades, y el mayor problema de esa camper es que la cama decidimos ponerla en su día a lo ancho, y en una Renault Master del 2003 esa cama a lo ancho te dejaba una cama de apenas 1,70 de largo, y yo mido prácticamente los 1,80, entonces ya para empezar dormía siempre ligeramente encorvado. Por otro lado, el salón era un salón, una especie de L, que estaba nada más entrar en la puerta corredera, demasiado pequeño, ¿vale? Los asientos, las butacas eran de apenas 30 o 40 centímetros, con una mesita atravesada, abatible, también relativamente pequeña. Si no recuerdo mal, eran de unos 70 por 40 más o menos. Entonces no estaban muy bien aprovechados los espacios, y tanto la cámara pequeña como el salón. Otro aspecto que no nos convencía mucho de esta Renault Master era que la camperización la habíamos hecho con madera de aglomerado y MDF en paredes. Entonces, bueno, en aquel entonces, por supuesto, era nuestra primera camper, no teníamos tantos conocimientos de los materiales que se debían usar, y bueno, optamos por ese tipo de madera. La camperización
la vi hace pocos meses a la persona que la tiene actualmente y aún echando la vista atrás la climatización es correcta, la veo bueno más o menos bien, pero sí que es verdad que claro, la madera no era ni la más bonita ni la más correcta por peso y por durabilidad. Esto no lo consideraría un fallo como tal, pero sí es algo que no volvería a ser ni loco en ninguna camper, que era colocar un calentador vertical estanco de vivienda. En esta camper utilizamos un calentador de agua vertical estanco, un Cointra de 5 litros, y no es que no calentara el agua, sí que la calentaba por supuesto, pero era demasiado calentador para una furgoneta camper. Podéis ver cómo sale el agua, el vapor del agua calentita. Está el agua a tope de calorcito, quema. Es verdad que ahora a la fecha han salido muchos más tipos de calentadores de agua, hay mucha más oferta, pero en aquel entonces ya había ciertos calentadores de agua que podrían haber solucionado en aquel momento. Pero bueno, volviendo un poco a lo mismo, era un calentador, o sea, era nuestra primera furgoneta camper y bueno, la experiencia al final es lo que tiene. Que para bien o para mal, echando la vista atrás, vemos que algunas cosas no fueron unos aciertos al 100%. En esta primera camper no teníamos calefacción estacionaria y la verdad es que fue algo que echamos mucho en falta todo el tiempo. Nos calentábamos con una estufita barra china que todavía la tengo ahí guardada casi a modo de recuerdo y la verdad es que amanecíamos en la sierra a 0 grados que fue toda una aventura vivir ese tipo de frío extremo, pero hablo a 0 grados en primavera en Sierra de Andújar. Recuerdo muchas noches de amanecer a 0 grados porque es al final un vehículo, es todo chapa, es una lata de sardinas como dicen algunos y si hace frío te va a hacer frío. La única forma de quitarlo es con una calefacción. Que sacas la manica ya hace un fetorro del bueno. Y el principal problema vino cuando esperábamos a nuestra primera hija y ya era más o menos incompatible porque no había sitio para estar en el interior, no queríamos que viajara en cabina la niña tampoco y la cama, bueno, si ya era pequeña para mí, para 3 iba a ser más pequeña todavía. En aquel momento decidimos cambiar a una furgoneta un poquito más grande con una distribución completamente diferente. Siguiente etapa, nuestra etapa de la Citroën Jumper L4 H3 de 2010. Este vehículo era un vehículo más moderno, es cierto, entonces más cómodo también en su conducción y ya hicimos una distribución en la parte del salón un poquito más convencional, tradicional, pero en la parte trasera radicalmente diferente. El salón era un salón Viajan 4 normal de una camper, 2 asientos giratorios y la butaca de asientos traseros. Pero en la parte de atrás lo que hicimos fue llevarnos el baño al final del todo para no tenerlo en medio del espacio de vivienda y la cama la dejamos de lado. El inconveniente de esa distribución es que si queríamos aprovechar la parte, el salón para el día a día, la cama tenía que ser plegable, tenía que recogerse cada día. Y recogerse en el sentido que había que desmontar sábanas y demás ropa de cama para recogerla, con lo cual era un poquito un engorro siendo la única y principal cama que disponíamos. Además, al tener el baño de un lado se quedó una cama de 1 metro, no llegaba a 1,10 m de ancho. Sí que era larga, entonces a lo largo dormía bastante bien, Anabel tampoco tuvo nunca ese problema, pero lo que no habíamos contado es que los niños abarcan mucho a lo ancho. Entonces, al dormir también los 3 juntos y tener que compartir la cama para 3, se nos quedó pequeña a lo ancho en ese sentido. En esta Citroën Jumper ya optamos por usar madera de contrachapado y lacarla a mano, con lo cual ya habíamos mejorado este aspecto de la madera y la verdad es que los acabados y la estética general de la camper creo que fue acertada, fue una de las más bonitas que hemos hecho. En la Citroën Jumper lo que procuramos hacer es utilizar un calentador circular, un calentador que calentara el agua de forma instantánea, pero no acertamos en el tipo de calentador tampoco. Esta vez nosotros metíamos más caudal de agua del que necesitaba el calentador, con lo cual el calentador no funcionaba correctamente porque estaba pensado para una bomba sumergible y nosotros utilizábamos un grupo de presión. En esta furgoneta lo que sí instalamos fue una calefacción estacionaria, que fue todo un acierto, una de 2 kilovatios. Fue mi primera calefacción estacionaria, por cierto, y desde luego funcionaba muy bien.
Una calefacción estacionaria que Anabel se olvidó decir, pero está debajo del asiento del copiloto. Nosotros básicamente podemos hacer programas de diario. Por ejemplo, queremos que todos los lunes se encienda desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana, 15 minutos, y regule hasta 25 grados. Era de la marca Eberspacher, con programador digital, y era una gozada. La única pega que le pondría ahora mismo a esa calefacción es que solo tenía una salida de aire. Entonces el caudal de aire que tiraba era excesivo, diría. Tiraba mucho caudal de aire, y como no podíamos repartir en diferentes salidas, siempre salía por ahí mucho caudal de aire. Para solventarlo, la solución hubiera sido colocar más salidas de aire, pero por la posición en la que estaba la calefacción, debajo del asiento del acompañante, no era posible. Con el resto de la camperización, la verdad es que estábamos bastante contentos. La distribución en general nos gustaba y la estética general de la furgoneta nos encantaba. Es una furgoneta que, bajo mi punto de vista, se quedó muy bonita. Pero una vez más habíamos fallado con la cama, y es un tipo de fallo que no tiene una solución aparente, porque cambiar la distribución de la cama, o mejor dicho, o ensanchar la cama, suponía modificar casi el resto del interior de la furgoneta, y eso ya suponía un problema. Por aquel entonces ya estábamos bastante más metidos en el mundo camper, conocíamos bastante más, y fue cuando estábamos viviendo en Polonia que vimos que ahí era un modelo bastante habitual, o conocimos mejor dicho, el modelo de la Mercedes Vario, una furgoneta camión, es un furgón camión que nos chifló, nos encantó, tanto por fuera como por dentro, por las posibilidades que ofrecía. Además era una Mercedes, que era sinónimo de fiabilidad, con lo cual poquito a poquito nos fuimos como calentando con la Mercedes Vario. Porque estoy súper ilusionado, porque no paro de ver autobuses de esos Mercedes antiguos, el 814 en concreto. Esa es la furgocamper, casi autocamper, autobús camper, mejor dicho, de mis sueños. Esa es la que me gustaría. Ese es el objetivo final, a la que vamos a ir. Nos camperizaremos una de esas, ya veréis. Y se va a quedar, pero vamos, fetén. Y no fue hasta un momento que nos contactó una chica que nos conocía por redes, que dijo que había visto una en Barcelona que estaba bastante bien y que a lo mejor nos podía interesar. Y la verdad que casi como cosa del destino, nos gustó, nos encantó, y nos tiramos de cabeza a por nuestro siguiente proyecto. Y aquí comienza la era de la Mercedes Vario, una era también muy bonita que disfrutamos mucho, pero también con algunos errores imperdonables. La camperización de la Mercedes Vario en general fue bastante buena. Teníamos una cama en la parte delantera, grande, ancha, tanto a lo largo como a lo ancho, ahí ya no fallábamos, no era desmontable, o mejor dicho, se podía desmontar, pero de día podía estar siempre montada, con lo cual era muy cómoda. Había una cama accesoria para nuestra peque en los pies de la cama, con lo cual ella ahí dormía bastante bien, incluso hasta avanzada edad, y teníamos incluso la posibilidad de montar una pequeña camita en el salón como cama auxiliar, con lo cual estábamos cubiertos en ese aspecto. Esa camperización tenía un baño cómodo, tenía una cama cómoda, tenía una cocina grande, almacenaje, tenía un salón modesto pero cómodo, correcto, y era un vehículo bonito. La camperización también era bonita, era un vehículo pintoresco, fiable además, una Mercedes Vario, eso era un camión, y subíamos puertos de montaña, vamos, sin pestañear, a 5, casi 6 toneladas que llevábamos el camión, hasta las 8 que más o menos tiene como masa máxima autorizada. O sea, no tenía aparentemente ninguna pega. En esta Mercedes Vario la madera que utilizamos fue contrachapado, pero fenólico, a diferencia de la Citroën Jumper, y lacado o pintado todo a mano. En cuanto a durabilidad, no había ningún tipo de duda, es una madera que te puede durar para siempre, pero sí que algo de lo que nos arrepentimos fue que al estar todo medio barnizado y pintado a mano, era una madera un poco sucia, un poco guarra. ¿Por qué? Porque claro, al tener una niña pequeña, todo se ensuciaba con mucha facilidad, entonces requería mucho mantenimiento. A cualquier persona que tenga familia o que viaje con niños, les recomendaría utilizar una madera con un acabado un poco más sintético, que sea más fácil de limpiar. Y esto es algo que, lo pensamos mucho cuando vivíamos en la Mercedes Vario, y algo que
que en esta nueva camper nos hemos propuesto solventar, utilizar una madera con un acabado sintético. No por ello tiene que parecer una cabina de avión, como dice mucha gente. Se pueden utilizar maderas con acabados tipo HPL y similares y aún así hacer un producto, hacer digamos, una camperización atractiva y con un aspecto incluso diría hasta natural. En esta Mercedes Vario lo que utilizamos fue un calentador de agua tipo boiler, tipo acumulador, o sea, era un acumulador de 8 litros que se calentaba a gas. Es un calentador que nos funcionó hasta el último día muy bien, porque el consumo de gas que tenía era mínimo y calentaba en unos tiempos de risa. En menos de 5 minutos tenía el agua hirviendo. Entonces la verdad es que fue un calentador que a nosotros nos funcionó muy bien, sin ninguna pega. Sí que he de decir que ese calentador lo he utilizado en muchas otras campers y es un calentador que es un poco caprichoso, o sea, requiere una instalación muy concreta y muy precisa para que funcione bien. Y la verdad es que creo que a día de hoy no se lo recomendaría a una tercera persona porque no siempre funciona correctamente. Si bien a nosotros nos fue muy bien, sé que ahora mismo está dando algunos problemas y quizás no lo recomendaría tanto. En la Vario optamos ya por una calefacción estacionaria, pero de 4 kilovatios. O sea, 4 kilovatios para una furgoneta camper son demasiados. Ya os digo que estuvimos nosotros viviendo en familia, 4 personas o 3 personas. 3 personas en 2 furgonetas diferentes y una de 2 kilovatios va sobradamente bien. Y sobra además porque una de 4 kilovatios, si no estamos hablando de un boiler Truma o Webasto, que son boilers diferentes de 4 kilovatios, si hablamos de una calefacción estacionaria tipo Autotherm o tipo Webasto, solo calefacción, las de 4 kilovatios hacen mucho ruido. O sea, se oye como una pequeña turbina de avión funcionando y puede ser bastante incómodo. A nosotros, que la teníamos bajo chasis, nos resultaba incómodo y sé que mucha gente la pone en interior. Y de hecho he recibido quejas o consultas de personas con calefacciones de 4 kilovatios planteándose moverla o simplemente planteándose si el ruido que hacía era normal, si el funcionamiento era normal. Y sí, es normal, hacen mucho ruido, con lo cual creo que en ese sentido no fue un acierto colocar una calefacción de 4 kilovatios, creo que una de 2 hubiera sobrado, hubiera bastado para el tipo de uso que le dábamos. Pero fue ahí en ese momento donde todo estaba más o menos cuajando cuando nos enteramos que esperábamos otra niña. Y es algo que no entraba en nuestros planes desde el comienzo, con lo cual teníamos ya que ver qué hacíamos con el camión. ¿Por qué? Porque en el camión solo habían 3 plazas de viaje y ya era inevitable que serían necesarias 4 plazas de viaje, por no hablar de la cama. Y ahora sí que ya echábamos en falta otra camita, con lo cual teníamos que solucionar una plaza de viaje adicional y también añadir la otra cama que estaba un poco en el aire. ¿Qué ocurre? Que este tipo de vehículo, al ser un furgón camión, o sea, un tipo de vehículo industrial N2, que son vehículos, por así decir, son camiones, pero de gran tonelaje, la modificación de plazas es un tanto peliaguda, ¿vale? Es un tanto costosa. Por un lado, de cara a los papeleos y a la homologación no es tan sencillo como parece, y por otro lado, porque la reforma interior que requería el camión para meter otra plaza de viaje era importante. Teníamos que mover el salón, por supuesto, descartarlo como estaba, todo completamente. La cabina modificarla completamente también porque las 2 plazas de viaje tenían que volar. El aire acondicionado que teníamos también tenía que salir de donde estaba. Un tabique que separaba cabina de caja también tenía que separar. O sea, todo eso habría que desmantelarlo para luego volver a montar. O sea, era una operación bastante costosa para solo para aumentar, por así decir, una plaza de viaje. Y por otro lado, lo que había ocurrido es que viviendo en el camión habíamos tenido una serie de altercados, por así decir, habíamos tenido una serie de pequeños problemas mecánicos que realmente habían sido pequeños problemas mecánicos, pero al ser un vehículo de gran tonelaje y grande y largo y pesado, era un furgón de 7,5 metros, de casi 6 toneladas, el transportar el vehículo a talleres había sido siempre una complicación añadida. ¿Por qué? Porque una grúa normal no nos valía, teníamos que siempre recurrir a góndolas, que las góndolas son los camiones de transporte de vehículos, pero los más grandes, son verdaderamente grandes. Eso por un lado. Y por otro,
al ser un vehículo un poco extraño en nuestro país, o sea, era un vehículo que no se había comercializado en España y no había muchos talleres mecánicos que pudieran trabajar con él, tanto por el peso del vehículo, no habían talleres que pudieran levantarlo y trabajar con él, como por el tipo de centralita que tenía. Ya para empezar, el conector a la centralita era raro, muchos talleres nos lo rechazaron porque no tenían conectores a esa centralita, y aún leyendo la diagnosis y tal, era un vehículo particularmente difícil de reparar porque normalmente los camiones se levantan las cabinas y al motor se accede desde la parte de atrás. En este caso no, en este caso el bloque motor estaba debajo de la cabina, pero esta no se podía desmontar ni nada por el estilo, con lo cual la reparación del bloque motor siempre era costosa en mano de obra, porque acceder a cada elemento era costoso. Con lo cual las dificultades que suponían siempre las posibles reparaciones que tenía el vehículo y la logística de transportarlo y llevarlo de un sitio a otro, con la necesidad de aumentar una plaza de viaje, que era una operación muy costosa también, nos llevaron a plantearnos cambiar una vez más de vehículo. Fue quizás uno de los cambios que más nos costó decidirnos, porque el vehículo nos encantaba, la camperización nos encantaba, le habíamos dedicado muchísimo tiempo, muchísimo cariño, habíamos contado con la colaboración de muchas personas para llevarla a cabo, y fue quizás la camper que más nos costó de cambiar, hasta el punto de que incluso en el momento de deshacernos de ella teníamos serias dudas de que fuera la decisión correcta. Pero al final lo hicimos y llegamos a la etapa 4, la etapa de la Nissan Capstar. Ocurrido todo lo anterior, ya nos planteamos en qué era lo que necesitábamos y dónde no íbamos a fallar seguro. ¿Qué queríamos? Queríamos un vehículo ligero, un vehículo que no superara los 3500, que fuera más o menos grande de caja para poder... nosotros al camperizar y al usarla, al vivir en ella, hacemos mucha vida en el interior, no lo usamos como solo para dormir, como hacen algunas personas. Entonces queríamos que fuera grande por dentro. Tenía que tener suficientes plazas de viaje para una familia, y el tener la cabina independiente es algo que nos parecía muy atractivo para poder separar el espacio vivienda del espacio viaje, tanto por ruido, que es algo que se agradece mucho en la conducción, como por facilidad luego de movimiento, porque luego al aparcar lo que nos ocurría siempre era que teníamos que estar moviendo las sillas de las niñas para un lado, para otro, siempre estaban por medio, y al final, claro, era algo relativamente incómodo. En este caso ya tenemos 6 plazas de viaje, con lo cual ya pueden venir los chiquillos que quieran, que podemos seguir viajando en ella. Y al ser un camión caja, el problema que tuvimos en las 2 primeras campers que tuvimos, que era el tamaño de las camas, lo tenemos solventado, porque el largo de la cama aprovechará el ancho de la caja, que estamos en 2,20 metros, con lo cual las camas serán grandes, y el ancho de las camas será al gusto, que en este caso se quedarán también camas con un tamaño generoso. Al ser un camión ligero, también confiamos en no tener el problema del peso y del transporte del vehículo en caso de que surja algo. El vehículo no es muy moderno, tampoco es muy antiguo, entonces por un lado tiene las comodidades de un vehículo moderno, tiene lecturas de consumo, tiene una diagnosis sencilla, tiene aire acondicionado en cabina, tiene una serie de comodidades de vehículo moderno, pero sin tener toda la electrónica de un vehículo de matrícula de este año. ¿Por qué lo digo? Porque claro, la intención desde el principio siempre fue viajar a países quizás un poco más exóticos, donde no podemos depender siempre de tener que llevar el vehículo a un concesionario oficial que pueda hacer las lecturas estas complicadas de diagnosis que te requiere un vehículo moderno. Dicho de otra forma, un vehículo que tenga una mecánica sencilla. El bloque motor está debajo del asiento del acompañante, que tiene sus pros y sus contras. En contra podríamos decir que el acompañante viajará con el motor debajo suya, pero bueno, esto pretendemos solventarlo con una cajita, con un aislante específico para esa parte. Pero por otro lado, en positivo, el acceso al bloque motor es muy rápido, muy inmediato, que eso en un determinado momento puede facilitar en gran medida las reparaciones.
Porque no nos engañemos, sigue siendo un vehículo con sus años, con sus kilómetros, no muchos en este caso, estamos hablando de 130.000 kilómetros, pero que pueden ocurrir cosas, y más viajando, que se le mete mucha caña al vehículo, porque al final no es lo mismo tener un vehículo recreativo para usarlo esporádicamente una vez o 2 veces al año, que hacer vida y viajar 24/7, donde el vehículo sufre más en todos los sentidos, tanto en la parte de la camper como en la parte del motor. Muy bien, espero que esta trayectoria nuestra, pasando por 3 vehículos, enfrentándonos a nuestra 4ª camper, viajando y viviendo en ellas, camperizándolas nosotros mismos, eligiendo, o sea, tomando todas las decisiones en su distribución, en su equipamiento, os hayan servido y quizás la podéis tomar como consejos, como monoconsejos para vuestras propias campers. Acordaos de participar en nuestro Instagram para el sorteo de esta estación de energías y gracias a Sanfou por confiar en nosotros para este sorteo. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal, que lo puedes hacer desde aquí mismo, o si no, puedes ver cualquiera de estos vídeos que te recomienda especialmente YouTube para ti, o más cosas aquí. No. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal, que lo puedes hacer directamente desde aquí, o ver cualquiera de estos vídeos que te recomienda YouTube específicamente para ti. Sin dilación, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en la próxima entrega.